8 de la mañana, 32 minutos. Seguimos en 19 grados de temperatura a esta hora en Montevideo. Se supo en las últimas horas que la bancada de senadores del Frente Amplio acordó las modificaciones que va a introducir al proyecto de ley de responsabilidad penal empresarial. Ese proyecto que contó con la aprobación de la Cámara de Diputados, recordemos, en una sesión bastante histórica en la que ingresó como diputado suplente un dirigente del Zunca en lugar de Dorén Ibarra. Recordemos, el dirigente del Zunca, que además era diputado suplente en ese acuerdo que hay en Democracia Avanzada. Y había ingresado, había votado Oscar Andrade en el lugar de Dorén Ibarra, y de alguna manera esa sesión de la Cámara de Diputados aprobando este proyecto quedó, digamos, allí en la historia de la Cámara de Diputados, y el proyecto se sabía que pasando a la Cámara de Senadores iba a tener una discusión posterior, sobre todo teniendo en cuenta que las cámaras empresariales vinculadas de alguna manera a este proyecto de ley se iban a jugar un partido importante, un segundo round, un segundo tiempo en la Cámara de Senadores, para que los senadores introdujeran modificaciones de alguna manera amparando sus reclamos. ¿Cuáles son esas modificaciones que se acordaron? Se lo preguntamos al senador Enrique Rubio del Frente Amplio. ¿Cómo está, senador? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy en bien. realidad eso es un primer paso, digamos. Está ahora en consulta con los legisladores del Frente Amplio de la Cámara de Diputados, y si llegamos, digamos, sobre la base de este texto al acuerdo, entonces lo llevaríamos a la Comisión de Asuntos Laborales la semana que viene y luego al plenario del Senado el 11. En realidad nosotros... Quiere decir que ustedes, perdóneme, ustedes van a hacer un acuerdo antes, entre las dos bancadas, antes de tratarlo. Sí, porque lo que pasa es que para que el proyecto no naufrague, Sí. es necesario que, si tiene modificaciones, como pensamos que tiene que tener, sea aprobado en el Senado. Y vuelva a diputados. Y vuelva a diputados, y ahí se vote por sí o por no. Claro. Que es el trámite normal. Y no que termine en la Asamblea General, para lo cual, digamos, sería un trámite muy engorroso, y además no tendríamos voto porque requiere una mayoría especial, ¿no? Claro. Entonces, nosotros analizamos el proyecto en diciembre, y bueno, habíamos escuchado a todas las partes, fueron a las comisiones igual que en diputados, pero en realidad los asesoramientos que tuvimos en materia penal y en materia constitucional nos llevaron a la conclusión, a varios de los miembros del Senado, digamos, de que había que hacer alguna modificación para fortalecer jurídicamente al proyecto y hacerlo de esta manera una contribución importante al tema, a la cuestión dramática, digamos, de la seguridad laboral, que sabemos que pasa mucho más por un cambio de cultura y de prácticas que por un texto legal, pero el texto en sí mismo es un disparador importante de esos cambios. Entonces, ya en aquel momento yo propuse este texto que se había hecho en consulta con el senador Tajam, y con el senador Conde, y después vino el verano y ahora se reactualizó porque nosotros asumimos un compromiso de que antes del 12 de marzo sancionábamos un proyecto. Entonces, en el día de ayer, primero había una reunión en la cual el PITA había pedido ser escuchados, eso se hizo, y luego se ingresó en la discusión de los senadores. Y ahí llegamos, por una amplísima mayoría, a la conclusión de que el mejor texto era pero que lo íbamos a consultar con nuestros compañeros diputados. Este texto en realidad introduce un concepto en el artículo primero, que es la modificación relevante que tiene, que es el concepto de que el empleador o quien oficie en su nombre, digamos, puede ser objeto de una sanción penal, o sea, de un procesamiento por incumplimiento de las normas de tipo laboral, de seguridad laboral, si hay una omisión deliberada. El concepto de omisión deliberada, después de las consultas jurídicas que hicimos, es el que resultaba, a nuestro juicio, compatible con lo que es el Código Penal, fundamentalmente con el artículo 18 del Código Penal, que permite al juez determinar los grados de responsabilidad, porque puede haber una situación objetiva
de violación de normas, pero hay que determinar los grados de responsabilidad. Y claro, eso solo lo puede, o sea, puede ser por imprudencia, puede ser con intención, puede ser más allá de la intención, ¿no? Entonces, esto que es un clásico del derecho penal, nos parecía que no aparecía contemplado y que eso iba a llevar a objeciones que iban a terminar después en un problema de constitucionalidad. uh-huh. Entonces, y nosotros aportamos ese concepto y bueno, y ahora esto está en consulta, esperemos que esto funcione bien, esperamos que esto funcione bien y que pueda el proyecto finalmente ser sancionado por la Cámara de Senadores. ¿Qué artículo se modifica con esa resolución? El primero. ¿Y qué era lo que preveía antes? Antes preveía que si había un incumplimiento de las normas de derecho, digamos, que regulaban la seguridad laboral, Sí. por parte del empleador o de quien ejerciera la función en su nombre, de eso se derivaba, yo diría que automáticamente, el procesamiento, ¿no? Ahora lo que se introduce es esto que permite al juez evaluar. En realidad esto va a funcionar bien a nuestro juicio porque, por un lado, está el Ministerio de Trabajo que realiza inspecciones y detecta si hay el incumplimiento. Y si el incumplimiento se mantiene, quiere decir que hay una omisión deliberada. Por otro lado, el propio Banco de Seguros tiene todo un sistema también de supervisión desde este punto de vista con los mismos objetivos. Por otro lado, los propios trabajadores pueden demandar y puede haber testigos, actas, lo que fuere, de que se les den los implementos necesarios para preservar su integridad física. Bueno, si eso no se realiza, entonces quiere decir que hubo una irresponsabilidad consciente desde ese punto de vista. Entonces, bueno, ahí se dispara el mecanismo, ¿no? Claro. Bueno, esto nos parecía que era lo que resultaba congruente con el derecho penal y con las prácticas del derecho penal y con lo que son las formas de evaluar que tienen los propios jueces, ¿no? Recae mucho más responsabilidad en el juez. En el juez, sí. Mucho mayor responsabilidad a la hora de tomar Claro, la porque determinación. pensábamos que si no iba a suceder de que el juez ante un texto que no le daba márgenes, en realidad esto iba a terminar no aplicándose, ¿no? Y entonces iba a ser contradictorio con la intención con la cual se legisló o se intenta legislar. Ahora, o digamos iba a haber recursos que podrían eventualmente resultar exitosos. Ahora, ¿no existe ya legislación en ese sentido? Digamos, ya un juez no puede aplicar una responsabilidad penal a un empresario o a pero la práctica indica que eso no sucede, digamos, ¿no? No sucede, tenemos tragedias de una frecuencia enorme en Uruguay, en distintos ámbitos, no solo en lo que puede ser la construcción, sino en otros, porque ya las estadísticas del propio Banco de Seguros muestran que la mayor parte de los accidentes se producen en otros lugares, como por ejemplo el sector rural o en otros, o donde hay manejo de maquinaria y demás. Entonces las normas de prevención laboral, hay todo un problema de atraso del Uruguay desde este punto de vista, ¿no? De cultura en ese sentido, y bueno, hay que hacer un enorme trabajo de difusión también, y eventualmente de legislación complementaria sobre las propias normas, o sea que acá estamos ante un tema muy grande para el país y de gran sensibilidad. Y bueno, y nos parecía que había que ir, digamos, sobre un camino muy seguro, porque de lo contrario se podrían frustrar, digamos, las iniciativas y bueno, y que esto había que evaluarlo, digamos, redactarlo con cabeza de penalista, sí, claro, y no con cabeza de procesalista o de derecho laboral, digamos, claro, de alguna manera. Y bueno, y ese es el esfuerzo que hemos realizado y que comienza ahora con una etapa de consultas y demás, y bueno, en eso estamos, ¿no? Va a ser difícil que los diputados queden conformes, ¿no? Sobre todo los que han trabajado históricamente en temas laborales como Puch o como Dorén Ibarra, ¿no?
Bueno, pero muchas veces ha sucedido, se nos ha de alguna manera dicho que cómo puede suceder que un proyecto se trabaje 2 años y luego en el Senado surjan reparos y objeciones. Esto ha sucedido con muchos proyectos. A veces también los senadores no podemos seguir la intensidad de trabajo de los diputados, porque los diputados trabajan cada uno en una comisión. Nosotros en realidad trabajamos en áreas enteras, entonces no, y además somos menos, ¿no? Entonces no podemos hacer un seguimiento tan directo. Y bueno, y muchas veces sucedió que uno se encuentra con un texto, realiza determinadas consultas que no fueron realizadas en otros casos, o otros razonamientos, tiene otras experiencias distintas y llega a la conclusión de que hay un error desde el punto de vista jurídico, y bueno, si hay, debe encarar eso, ¿no? Yo creo que los compañeros van a comprender. Ellos nos dijeron en alguna oportunidad que tuvimos intercambios, hubo muchas reuniones en diciembre, de que tenían la cabeza abierta, digamos, si no se modificaba la esencia del proyecto. Yo creo que la esencia del proyecto, en cuanto a su intención y características, no se modifica, pero sí se modifican aspectos jurídicos que nos parecían muy importantes. Así que desde algunos sectores empresariales se reclamaba, por ejemplo, que se incluyera también a los trabajadores en la posible responsabilidad. Bueno, acá va a haber una legislación más global, pienso yo, hacia adelante, que tome otros aspectos, ¿no? Ha habido algunas iniciativas de los empresarios que son interesantes en materia de seguridad laboral y de prevención de accidentes. Bueno, las estudiaremos con más tiempo, pero tiene que haber un disparador inicial que es como una alerta sobre la importancia de todo esto y sobre que, bueno, cumplir o no cumplir con las normas que se refieren a la seguridad es una cuestión fuerte, digamos, no es un tema menor que está por ahí y que por facilidad del trabajo alguien no lo cumple y demás. No. Después termina dramáticamente en mutilaciones, en accidentes y en muertes, ¿no? Hay, digamos, decenas de muertos por año. Esto realmente estamos atrasados, ¿no? Bien. Rubio, la idea ahora es aprobarlo en marzo en Senado, que vuelva a diputados y se aprueben las modificaciones. ¿Para cuándo se piensa la promulgación del Ejecutivo? Y bueno, inmediata. O sea, si acá tenemos este acuerdo, nosotros estaríamos votando el 11, la Cámara de Diputados podría votar enseguida y el Ejecutivo hacer la promulgación de inmediato. Esto es de tiempos breves. La idea es que en abril ya se pueda aplicar esta nueva normativa. Sí. Claramente. Por eso vamos a trabajar. Ya quedó un grupo de trabajo para hacer este intercambio con la otra cámara y para, en fin, verse el ajuste, la precisión del ajuste, porque a veces hay temas secundarios que uno tiene que ver, yo qué sé, y quedó ese grupo y bueno, y va a trabajar en estos días para llegar al jueves 6, en el que podamos tratarlo en la Comisión de Asuntos Laborales del Senado. El 5, de cualquier manera, hay una sesión del Senado y bueno, ahí podrá haber otra bancada y veremos en qué punto estamos, ¿no? Bien. Senador, gracias por estos minutos, muy amable. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Buen día. El senador Enrique Rubio, del Frente Amplio.